Millonario se disfraza de cocinero, pero no esperaba encontrar una pasión que cambiaría su vida por completo y descubrir algo misterioso sobre su madre. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales del ático de Alexandre, iluminando el espacio que una vez perteneció a su madre. El polvo danzaba en el aire, revelando años de negligencia y olvido. Alexandre, un hombre de 45 años, impecablemente vestido con un traje de diseñador, se sentía fuera de lugar entre las cajas y los muebles cubiertos con sábanas blancas. Sus dedos rozaron la superficie de un viejo baúl de madera, dudando por un momento antes de abrirlo. El aroma a lavanda y a algo indefinible, pero inequívocamente maternal, lo envolvió de inmediato. Alexandre cerró los ojos, transportado momentáneamente a su infancia, a los escasos momentos en que su madre no estaba trabajando o demasiado cansada para prestarle atención. Entre fotografías descoloridas y cartas amarillentas, algo captó su atención: un delantal desgastado, con manchas de salsa y pequeñas quemaduras. Alexandre lo sostuvo en sus manos, perplejo. Nunca había visto a su madre usar algo así. En sus recuerdos, ella siempre vestía trajes elegantes, incluso en casa. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo, mientras desdoblaba el delantal. Un sobre cayó al suelo. Con curiosidad creciente, Alexandre lo recogió y extrajo una carta incompleta. «Querido Alexandre», comenzaba la carta con la caligrafía temblorosa de su madre. «Hay tanto que nunca te dije, tanto que desearía que supieras. El tiempo que paso en el albergue para niños es...». La carta se interrumpía abruptamente, dejando a Alexandre con más preguntas que respuestas. ¿Albergue para niños? ¿De qué estaba hablando su madre? Imágenes fragmentadas de su infancia comenzaron a inundar su mente. Las frecuentes ausencias de su madre, las excusas vagas sobre compromisos de trabajo, las noches en que llegaba tarde oliendo a comida casera en lugar del perfume caro que siempre usaba. Alexandre se dejó caer en un viejo sillón, levantando una nube de polvo. Su mente daba vueltas, tratando de reconciliar la imagen de la mujer fría y distante que recordaba con esta nueva información. ¿Cuánto de la vida de su madre desconocía realmente? Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó «albergue para niños» en su ciudad. Varios resultados aparecieron, pero uno llamó su atención: Hogar de Esperanza, ubicado en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Algo en el nombre resonó en él, como un eco lejano de una conversación olvidada. Alexandre se puso de pie, decidido. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué su madre, una mujer que parecía tenerlo todo, pasaba tiempo en un lugar así. Y más importante aún, necesitaba saber por qué nunca se lo había contado. Guardó cuidadosamente la carta y el delantal en su maletín de cuero. Mientras salía del ático, su mirada se detuvo en una fotografía de su madre, tomada poco antes de su fallecimiento. Sus ojos, siempre distantes en sus recuerdos, ahora parecían cargados de secretos y arrepentimientos no expresados. «Te voy a descubrir, mamá», susurró Alexandre, tocando suavemente la fotografía. «Voy a entender quién eras realmente». Mientras bajaba las escaleras, Alexandre sintió que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su vida y su familia. El peso del maletín en su mano, con los secretos de su madre dentro, parecía mucho más pesado que sus habituales documentos de negocios. Con cada paso hacia la salida, Alexandre se alejaba de su zona de confort, del mundo de lujo y privilegios que siempre había conocido. Se dirigía hacia un viaje que no solo le revelaría el pasado de su madre, sino que también lo obligaría a enfrentarse a sí mismo y a cuestionar todo lo que creía importante en la vida. El espejo del lujoso vestidor de Alexandre reflejaba una imagen irreconocible. Donde antes erguía un exitoso empresario con traje de diseñador, ahora se encontraba un hombre común, vestido con jeans desgastados y una camisa sencilla. Alexandre se pasó la mano por el cabello, despeinándolo ligeramente, completando su transformación.
Esto tiene que funcionar, murmuró para sí mismo, guardando su reloj de lujo en un cajón. Cada detalle era crucial para mantener su farsa. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alexandre condujo su auto más modesto hacia el Hogar de Esperanza. A medida que se adentraba en los barrios más humildes de la ciudad, el paisaje urbano cambiaba drásticamente. Los rascacielos dieron paso a edificios desgastados y calles estrechas llenas de vida y ruido. Estacionó a una cuadra del albergue, respirando profundamente antes de salir del auto. El plan era simple: presentarse como un voluntario, alguien que buscaba ayudar en la cocina. Esperaba que esto le permitiera explorar el lugar y tal vez descubrir más sobre la conexión de su madre con este sitio. Al entrar en el albergue, el aroma a comida casera y el bullicio de voces infantiles lo golpearon de inmediato. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño despeinado y ojos amables pero cansados, se acercó a él. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una sonrisa cálida. Soy Alex, respondió él, optando por una versión más informal de su nombre. Vine a ofrecer mi ayuda como voluntario. Escuché que necesitaban ayuda en la cocina. La mujer, que se presentó como Luisa, la coordinadora del albergue, lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¡Qué maravilla! Justo perdimos a nuestro cocinero la semana pasada. ¿Tienes experiencia en cocina? Alexandre titubeó. Su experiencia culinaria se limitaba a reservar en restaurantes de lujo. No mucha, admitió, pero aprendo rápido y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Luisa asintió, guiándolo hacia la cocina. Bueno, Alex, cualquier ayuda es bienvenida. Empezaremos con algo simple. La cocina era un espacio modesto pero limpio, muy diferente a las cocinas industriales de los restaurantes que Alexandre frecuentaba. Ollas y sartenes colgaban de las paredes, y el aroma a especias llenaba el aire. ¿Puedes pelar estas papas?, preguntó Luisa, señalando un saco. Necesitamos hacer un guiso para la cena. Alexandre miró las papas como si fueran objetos alienígenas. Nunca en su vida había pelado una. Con determinación, tomó un pelador y comenzó a trabajar, torpe pero decidido. Mientras pelaba, notó a una niña de unos 10 años observándolo desde la puerta de la cocina, con una mezcla de curiosidad y desconfianza en sus ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, ella desapareció rápidamente. Esa es María, explicó Luisa, notando el intercambio. Le cuesta confiar en la gente nueva, pero tiene un corazón de oro. Alexandre asintió, intrigado por la niña y por todo lo que lo rodeaba. Mientras continuaba su tarea, se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo completamente nuevo, uno que su madre había conocido pero mantenido en secreto. Y aunque sus manos ya dolían por el trabajo inusual, sintió una extraña sensación de propósito que nunca había experimentado en su vida corporativa. Bienvenido al Hogar de Esperanza, Alex, dijo Luisa con una sonrisa cálida. Espero que te quedes con nosotros por un tiempo. Alexandre sonrió de vuelta, sin saber que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Los días en el Hogar de Esperanza pasaban rápidamente, cada uno trayendo nuevos desafíos y descubrimientos para Alexandre. La rutina del albergue, tan diferente a su vida anterior, comenzaba a sentirse extrañamente reconfortante. Se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno para los niños y pasaba el día entre ollas y sartenes, aprendiendo a cocinar platos sencillos pero nutritivos. Las primeras semanas fueron un torbellino de errores y aprendizajes. Quemó más de un guiso, cortó sus dedos mientras aprendía a usar los cuchillos correctamente y luchó por mantener el orden en la cocina durante las horas pico. Sin embargo, con cada día que pasaba, Alexandre se sentía más cómodo en su papel de Alex, el cocinero voluntario. Luisa, la coordinadora, se convirtió en una mentora paciente, guiándolo no solo en las tareas de la cocina sino también en la dinámica del albergue.
Cada niño aquí tiene una historia, le explicó una tarde mientras preparaban la cena. Nuestro trabajo no es solo alimentarlos, sino darles un lugar donde sentirse seguros y valorados. Estas palabras resonaron profundamente en Alexandre, recordándole el misterio que lo había llevado allí en primer lugar. En cada momento libre, buscaba pistas sobre la conexión de su madre con el albergue. Examinaba viejas fotografías en las paredes, escuchaba atentamente las conversaciones del personal más antiguo, esperando captar alguna mención de ella. Sin embargo, fue María, la niña que lo había observado con desconfianza el primer día, quien comenzó a ocupar cada vez más sus pensamientos. A diferencia de los otros niños, que rápidamente se habían acostumbrado a su presencia, María mantenía una distancia cautelosa. Alexandre reconocía en ella algo de sí mismo, la misma reserva, la misma tendencia a observar desde lejos. Un día, mientras preparaba galletas, una habilidad recién adquirida que lo llenaba de un orgullo irracional, notó a María en la puerta de la cocina, atraída por el aroma dulce. ¿Quieres ayudarme?, le preguntó Alexandre, ofreciéndole un delantal pequeño. María dudó por un momento antes de asentir silenciosamente. Juntos, moldearon la masa en pequeños círculos, trabajando en un cómodo silencio. Mi mamá solía hacer galletas, dijo María de repente, su voz apenas un susurro. Antes de que ya no pudiera cuidarme. Alexandre sintió un nudo en la garganta. Mi mamá nunca hizo galletas, confesó. Pero me hubiera gustado que lo hiciera. Por primera vez, María lo miró directamente a los ojos, como si reevaluara su opinión sobre él. Este pequeño momento de conexión se sintió como un triunfo mayor que cualquier negocio que Alexandre hubiera cerrado en su vida anterior. El momento fue interrumpido por la llegada de Carlos, el antiguo cocinero del albergue que había regresado de una licencia. Carlos miró a Alexandre con una mezcla de curiosidad y recelo. «Así que tú eres el nuevo», dijo, su tono no del todo amistoso. «Espero que sepas lo que estás haciendo en mi cocina». Alexandre sintió una punzada de inquietud. La llegada de Carlos complicaba su presencia en el albergue y amenazaba con obstaculizar su búsqueda de respuestas. Sin embargo, mientras veía a María regresar a su caparazón de timidez, supo que no podía simplemente marcharse. Estaba más determinado que nunca a descubrir la verdad sobre su madre, y en el proceso, tal vez descubrir algo sobre sí mismo. Una mañana fría de otoño, la atmósfera en el hogar de Esperanza cambió drásticamente. Alexandre notó la tensión en el aire desde el momento en que entró en la cocina. Luisa estaba allí, con los hombros caídos y una expresión de preocupación que nunca antes había visto en su rostro habitualmente alegre. «¿Qué sucede?», preguntó Alexandre, mientras se ponía el delantal. Luisa suspiró profundamente antes de responder. «La junta directiva acaba de anunciar que si no conseguimos fondos adicionales en el próximo mes, tendrán que cerrar el albergue». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Alexandre. En las semanas que llevaba allí, el hogar de Esperanza había pasado de ser un simple escenario para su investigación a convertirse en un lugar que realmente le importaba. «Pero, ¿qué pasará con los niños?», preguntó, pensando inmediatamente en María y en los demás pequeños que habían comenzado a confiar en él. «Serán reubicados en otros centros», respondió Luisa, su voz quebrándose ligeramente. «Pero este lugar es especial, Alex. Algunos de estos niños han encontrado un hogar aquí por primera vez en sus vidas». A lo largo del día, la noticia se extendió como un incendio entre el personal y los niños. Alexandre observó cómo el miedo y la incertidumbre se apoderaban del albergue. Los niños más pequeños lloraban sin entender completamente lo que sucedía, mientras que los mayores mostraban una resignación que rompía el corazón. María, en particular, parecía devastada. Alexandre la encontró escondida en un rincón de la cocina, abrazando sus rodillas. «Hey», dijo suavemente, sentándose a su lado. «¿Quieres hablar de ello?».
María negó con la cabeza, pero después de un momento de silencio, habló en voz baja. No quiero irme. Este es mi hogar. Las palabras de la niña resonaron profundamente en Alexandre. Por primera vez, entendió verdaderamente lo que significaba este lugar para los niños. No era solo un techo y comida, era seguridad, estabilidad, una familia. En ese momento, Alexandre tomó una decisión. No podía permitir que el albergue cerrara. Tenía los recursos para salvarlo con un simple cheque, pero sabía que revelar su verdadera identidad podría destruir la confianza que había construido. Mientras preparaba la cena esa noche, su mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución. Fue entonces cuando notó el viejo libro de recetas del albergue, desgastado por el uso y las manchas de cocina. Lo abrió distraídamente y un papel cayó al suelo. Era una receta, escrita a mano, para un molo de tomate. La caligrafía le resultó familiar. Era la letra de su madre. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, el cocinero, mirando por encima de su hombro. Una receta vieja, respondió Alexandre, tratando de ocultar su emoción. Para un molo de tomate. Carlos echó un vistazo y sonrió con nostalgia. Ah, el famoso molo secreto. Solíamos hacer esto hace años. Era increíble, pero nadie logró replicarlo después de que la voluntaria que lo creó dejó de venir. Alexandre sintió que su corazón se aceleraba. Había encontrado una pista sobre su madre, y posiblemente, una forma de ayudar al albergue. Con determinación renovada, se propuso descubrir el secreto del molo y, tal vez, salvar el lugar que se había vuelto tan importante para él y para tantos otros. La receta del molo de tomate se convirtió en una obsesión para Alexandre. Cada noche, después de que los niños se iban a dormir y el personal se retiraba, se quedaba en la cocina, experimentando con diferentes combinaciones de ingredientes, tratando de descifrar el secreto que su madre había dejado atrás. La receta en sí era enigmática, con medidas vagas y algunos ingredientes simplemente mencionados como el toque especial. Alexandre se preguntaba si su madre había hecho esto intencionalmente, guardando parte del secreto para sí misma. Una noche, mientras revolvía otra olla de salsa experimental, Luisa entró en la cocina, sorprendida de encontrarlo allí tan tarde. «Alex, ¿qué estás haciendo?», preguntó, mirando con curiosidad las diversas ollas y sartenes esparcidas por la cocina. Alexandre dudó por un momento antes de decidir confiar en ella. «Encontré esta vieja receta de un molo de tomate. Carlos mencionó que solía ser famoso aquí. Pensé que si pudiéramos recrearlo, tal vez podría ayudarnos a recaudar fondos para el albergue». Los ojos de Luisa se iluminaron con reconocimiento. El molo secreto. Dios mío, hacía años que no pensaba en eso. Era increíble. Alex. La gente venía de toda la ciudad para probarlo en nuestros eventos de recaudación de fondos. ¿Recuerdas quién lo hacía?, preguntó Alexandre, tratando de mantener su voz casual. Luisa frunció el ceño, esforzándose por recordar. Era una voluntaria que venía regularmente. Una mujer elegante, siempre bien vestida. Parecía fuera de lugar aquí, pero tenía un don para cocinar y los niños la adoraban. Dejó de venir hace unos 15 años, creo. El corazón de Alexandre dio un vuelco. La descripción y el tiempo coincidían perfectamente con su madre. Cada nueva pieza de información parecía confirmar la doble vida que ella había llevado. «¿Por qué dejó de venir?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Luisa se encogió de hombros. «Nunca lo supimos. Un día simplemente dejó de aparecer. Fue una pena, realmente. Marcó una gran diferencia aquí». Alexandre asintió, procesando la información. Su madre había impactado profundamente este lugar, y ahora él tenía la oportunidad de continuar su legado. Con renovada determinación,
Alexandre se sumergió en la tarea de recrear el molo. Experimentó con hierbas frescas, diferentes tipos de tomates, incluso con especias exóticas que recordaba haber olido en la cocina de su casa de niño. Los días pasaban, y aunque cada intento mejoraba, Alexandre sentía que aún faltaba algo crucial. La frustración comenzaba a crecer, al igual que la presión del tiempo que se agotaba para el albergue. Una tarde, mientras Alexandre trabajaba en otra versión del molo, María entró tímidamente en la cocina. ¿Puedo ayudar?, preguntó en voz baja. Alexandre sonrió, agradecido por la compañía. Claro, ven aquí. Mientras cocinaban juntos, María observaba atentamente cada movimiento de Alexandre. De repente, la niña frunció el ceño. Mi abuela siempre decía que el secreto de un buen molo está en cocinar con amor, dijo María. Decía que debías pensar en las personas para las que estabas cocinando mientras lo hacías. Alexandre se detuvo, las palabras de María resonando en su mente. Pensó en su madre, en cómo debió haber puesto todo su amor en este molo, pensando en los niños del albergue, tal vez incluso en él. Con un impulso repentino, Alexandre cerró los ojos y comenzó a cocinar, pensando en cada persona del albergue, en María, en Luisa, en los otros niños, incluso en el escéptico Carlos. Vertió en la olla no solo ingredientes, sino también emociones, esperanza, cariño, el deseo de proteger y nutrir. Cuando finalmente probó el molo, sus ojos se abrieron de par en par. El sabor era exactamente como lo recordaba de su infancia, esas raras ocasiones en que su madre cocinaba en casa. Lo logramos, susurró, con lágrimas en los ojos. María, lo logramos. La niña sonrió, orgullosa de haber contribuido. Y mientras Alexandre miraba el molo burbujeante, supo que había descubierto mucho más que una receta. Había encontrado una conexión con su madre y, tal vez, una manera de salvar el lugar que se había vuelto tan importante para él. El éxito en la recreación del molo de tomate trajo consigo una nueva ola de desafíos para Alexandre. Por un lado, el entusiasmo en el hogar de Esperanza era palpable. Luisa y los demás miembros del personal veían en el molo una posibilidad real de salvar el albergue. Por otro lado, la presión sobre Alexandre aumentaba día a día. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, su teléfono vibró insistentemente. Era su asistente en la empresa, recordándole una importante reunión de la junta directiva. Alexandre había estado posponiendo sus responsabilidades corporativas, inventando excusas cada vez menos creíbles. Señor, la junta está preocupada por su ausencia prolongada, dijo la voz al otro lado de la línea. Hay decisiones importantes que requieren su atención inmediata. Alexandre sintió una punzada de culpa. Su doble vida estaba empezando a pasar factura, no solo a él sino a las personas que dependían de él en ambos mundos. Estaré allí mañana, prometió, sabiendo que tendría que encontrar una manera de dividir su tiempo entre el albergue y la empresa. Mientras colgaba, notó que María lo observaba desde la puerta de la cocina, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Te vas a ir?, preguntó la niña, su voz apenas un susurro. Alexandre se arrodilló para estar a su altura. Solo por un día, aseguró. Tengo que ocuparme de algo importante, pero volveré. María asintió, pero la duda en sus ojos era evidente. Eso es lo que todos dicen antes de irse para siempre. Las palabras de María golpearon a Alexandre como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que, sin quererlo, se había convertido en una figura importante en la vida de estos niños, especialmente de María. La idea de decepcionarlos, de ser una persona más que los abandonaba, le resultaba insoportable. A lo largo del día, Alexandre se debatió internamente. Su vida anterior, llena de lujos y poder, parecía cada vez más vacía en comparación con la calidez y el propósito que había encontrado en el albergue. Sin embargo, ¿podía simplemente abandonar todo lo que había construido?
Esa noche, mientras guardaba los últimos platos, Luisa se acercó a él. «Alex, he notado que algo te preocupa», dijo suavemente. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?» Alexandre suspiró profundamente. «Luisa, hay algo que debo confesarte. Yo no soy quien crees que soy». Justo cuando estaba a punto de revelar su verdadera identidad, Carlos entró en la cocina, interrumpiendo el momento. «Hey, ustedes dos», dijo Carlos, su tono más amigable de lo habitual. Estaba pensando, con este molo increíble que Alex ha recreado, ¿por qué no organizamos una cena benéfica? Podríamos invitar a personas influyentes de la ciudad, mostrarles lo que hacemos aquí. La idea iluminó el rostro de Luisa. «Eso es brillante, Carlos. Alex, ¿qué opinas?» Alexandre se encontró asintiendo, su confesión olvidada por el momento. «Sí, podría funcionar», dijo, su mente ya calculando cómo podría usar sus conexiones empresariales para hacer de este evento un éxito, sin revelar su verdadera identidad. Mientras Luisa y Carlos discutían entusiasmados los detalles del evento, Alexandre se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Tendría que tomar una decisión pronto, revelar la verdad y arriesgar todo lo que había construido en el albergue, o mantener su secreto y vivir con la culpa de su engaño. Con el peso de esta decisión sobre sus hombros, Alexandre se preparó para enfrentar el día siguiente, sabiendo que lo que decidiera podría cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. La idea de la cena benéfica se extendió rápidamente por el hogar de Esperanza, inyectando una dosis de esperanza y energía renovada en todos. Alexandre se encontró en el centro de un torbellino de actividad, equilibrando sus responsabilidades en la empresa con la planificación del evento. En la cocina, ahora convertida en cuartel general de la operación, Alexandre, Luisa y Carlos trazaban estrategias. El molo de tomate sería la estrella indiscutible de la noche. «Necesitamos hacer de esto más que una simple cena», dijo Alexandre, su mente de empresario trabajando a toda velocidad. «Tiene que ser una experiencia que la gente no olvidará». Luisa asintió entusiasmada. «Podríamos contar la historia del albergue, mostrar cómo hemos impactado en la vida de los niños. Y que los niños participen en la preparación y el servicio», agregó Carlos, sorprendiendo a Alexandre con su entusiasmo. «Eso demostrará lo que realmente hacemos aquí». La idea de involucrar a los niños resonó fuertemente en Alexandre. «Es perfecto», dijo. «Les daremos a los invitados la oportunidad de conectar directamente con quienes están ayudando». Mientras discutían los detalles, María se asomó tímidamente a la cocina. Alexandre la invitó a unirse a ellos. «María, ¿te gustaría ayudarnos con la cena especial?», preguntó. Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Puedo ayudar a hacer el molo?», preguntó con una mezcla de emoción y timidez. «Por supuesto», sonrió Alexandre. «De hecho, creo que todos los niños deberían participar en la preparación. Después de todo, este lugar es tanto suyo como nuestro». Los días siguientes fueron una vorágine de preparativos. Alexandre dividía su tiempo entre reuniones corporativas durante el día y noches tardías en el albergue, perfeccionando el menú y entrenando a los niños en las tareas básicas de cocina y servicio. Ver a los niños trabajar juntos, especialmente a María que parecía florecer con la responsabilidad, llenaba a Alexandre de una satisfacción que nunca había experimentado en su vida empresarial. Una noche, mientras ensayaban el servicio, Alexandre notó que Carlos lo observaba pensativamente. «Sabes, Alex», dijo el cocinero, «cuando llegaste, pensé que era solo otro ricachón tratando de sentirse bien consigo mismo. Pero me equivoqué. Realmente te importa este lugar, ¿verdad?» Alexandre sintió un nudo en la garganta. «Más de lo que puedo expresar», respondió honestamente. A medida que se acercaba la noche del evento, la emoción en el albergue era palpable. Los niños practicaban sus papeles con dedicación,
Las paredes se decoraban con dibujos y fotos que contaban la historia del hogar de Esperanza, y el aroma del molo de tomate llenaba cada rincón. Alexandre sabía que el éxito de esta cena podría significar la salvación del albergue. Pero mientras observaba a María enseñar orgullosamente a otros niños cómo remover el molo, se dio cuenta de que ya había ganado algo invaluable. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, Alexandre se preparó para el evento que podría cambiarlo todo. El futuro del hogar de Esperanza, y su propio futuro, pendían de un hilo, o más precisamente, de un molo de tomate. La noche de la cena benéfica llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo palpable en el aire del hogar de Esperanza. El comedor del albergue se había transformado. Manteles blancos cubrían las mesas habitualmente desnudas, velas titilaban suavemente, y el aroma del famoso molo de tomate impregnaba el ambiente. Alexandre, vestido con una camisa blanca y un delantal limpio, daba los últimos toques en la cocina. Su corazón latía aceleradamente, consciente de que entre los invitados que pronto llegarían se encontraban varios de sus colegas y socios empresariales. El riesgo de ser descubierto nunca había sido tan alto. Mientras supervisaba a los niños que ayudaban en la cocina, Alexandre no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Había llegado a querer genuinamente a estos niños, especialmente a María, y la idea de que pudieran sentirse traicionados si descubrían su verdadera identidad lo atormentaba. Los invitados comenzaron a llegar, y el evento se puso en marcha. Alexandre se mantuvo en la cocina, coordinando la preparación y el servicio, tratando de evitar ser visto directamente por los comensales. Sin embargo, podía escuchar los murmullos de apreciación que llegaban del comedor cada vez que se servía un nuevo plato. Todo parecía ir según lo planeado hasta que Alexandre escuchó una voz familiar que hizo que se le helara la sangre. «¿Alexandre? ¿Eres tú?» Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Elena, la CEO de una de las empresas con las que frecuentemente hacía negocios. Ella lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. «Elena, yo», comenzó Alexandre, pero fue interrumpido por el sonido de una bandeja cayendo al suelo. María estaba en la puerta de la cocina, sus ojos abiertos de par en par, alternando su mirada entre Alexandre y Elena. «¿Te llamas Alexandre?», preguntó la niña, su voz apenas un susurro. «¿Nos has estado mintiendo todo este tiempo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexandre sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Todos en la cocina lo miraban, esperando una explicación. «Yo», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Fue Luisa quien rompió el silencio, su voz tranquila pero firme. «Creo que nos debes una explicación, Alex, o debería decir, Alexandre». En ese momento, Alexandre supo que no había vuelta atrás. Con un profundo suspiro, comenzó a contar su historia. Les habló sobre el descubrimiento del delantal de su madre, sobre su deseo de entender esa parte desconocida de la vida de ella, sobre cómo había llegado al albergue buscando respuestas y había encontrado mucho más. «No pretendía engañar a nadie», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Vine buscando el pasado de mi madre, pero encontré una familia. Encontré un propósito». Mientras hablaba, Alexandre vio una gama de emociones pasar por los rostros de quienes lo rodeaban: sorpresa, confusión, dolor y, en algunos casos, comprensión. María, sin embargo, no esperó a que terminara. Con lágrimas en los ojos, la niña salió corriendo de la cocina. «María, espera», llamó Alexandre, pero Luisa lo detuvo. «Dale tiempo», dijo suavemente. «Ha pasado por mucho en su vida. La confianza no es fácil para ella». Alexandre asintió, sintiéndose completamente derrotado. El secreto que había mantenido durante semanas se había revelado de la peor manera posible. Mientras el murmullo de los invitados en el comedor continuaba, ajenos al drama que se desarrollaba en la cocina, Alexandre se enfrentó a las consecuencias de sus acciones.
El futuro del albergue, su relación con los niños y el personal, todo pendía de un hilo. La noche que debía ser un triunfo se había convertido en un momento de verdad, y Alexandre sabía que lo que hiciera a continuación determinaría no solo el destino del hogar de Esperanza, sino también el suyo propio. El silencio en la cocina era ensordecedor. Los ojos de todos estaban fijos en Alexandre, esperando su próximo movimiento. Fue Carlos quien rompió el tenso silencio. «Bueno, señor millonario», dijo, con una mezcla de sarcasmo y resignación en su voz, «¿qué hacemos ahora? Tenemos un comedor lleno de gente esperando ser impresionada». Las palabras de Carlos actuaron como un catalizador. Alexandre se irguió, una determinación renovada brillando en sus ojos. «Ahora», dijo, su voz firme, «salvamos este albergue». Con una rapidez que sorprendió a todos, Alexandre comenzó a dar órdenes, reorganizando el plan para la noche. «Luisa, por favor, ve a buscar a María. Su participación es crucial. Carlos, necesito que supervises la cocina por unos minutos. Voy a hablar con los invitados». Antes de que alguien pudiera protestar, Alexandre se quitó el delantal y se dirigió al comedor. El murmullo de las conversaciones se apagó cuando entró. Todos los ojos se volvieron hacia él. «Buenas noches», comenzó, su voz clara y confiada. «Mi nombre es Alexandre Monteiro, y sí, soy el CEO de Monteiro Enterprises. Pero esta noche, estoy aquí como Alex, el cocinero voluntario del hogar de Esperanza». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alexandre continuó, relatando su historia, la búsqueda del pasado de su madre, y cómo había encontrado mucho más de lo que esperaba en el albergue. «Vine buscando respuestas, pero encontré un propósito. Estos niños, este lugar, me han enseñado más sobre el valor real de la vida que todos mis años en el mundo corporativo». Mientras hablaba, notó que Luisa había regresado con María. La niña lo miraba con una mezcla de confusión y esperanza. «Esta noche», continuó Alexandre, «no estamos aquí solo para degustar una comida. Estamos aquí para ser parte de algo más grande. Para dar esperanza a quienes más la necesitan». Con un gesto, invitó a los niños a unirse a él. Uno por uno, los pequeños entraron en el comedor, incluyendo a María, que se paró tímidamente junto a Alexandre. «Estos niños han preparado cada plato que probarán esta noche. Han puesto su corazón y su esperanza en cada bocado. Y el plato principal, nuestro famoso molo de tomate, es una receta que mi madre solía preparar aquí, como voluntaria, hace años». Los invitados escuchaban atentamente, visiblemente conmovidos. Alexandre pudo ver que incluso sus colegas más cínicos estaban impresionados. «Les pido que esta noche no solo disfruten de la comida, sino que consideren cómo pueden ser parte de este increíble proyecto. El hogar de Esperanza no solo alimenta estómagos, alimenta sueños y futuros». Con esas palabras, dio la señal para que se sirviera el plato principal. El aroma del molo de tomate llenó la sala, y pronto los sonidos de apreciación se mezclaron con las animadas conversaciones. Alexandre se movió entre las mesas, hablando con los invitados, respondiendo preguntas sobre el albergue y su participación. Notó con satisfacción que muchos estaban sacando sus chequeras o haciendo promesas de donaciones. En un momento, se encontró junto a María, que había estado observando todo en silencio. «María», dijo suavemente, arrodillándose para estar a su altura, «lamento haberte mentido. Nunca fue mi intención lastimarte». La niña lo miró fijamente por un momento antes de responder. «Te vas a ir ahora que todos saben quién eres realmente». Alexandre sintió que su corazón se encogía ante la pregunta. «No, María. Si me lo permiten, me gustaría quedarme. He encontrado una familia aquí, y eso es más valioso que cualquier negocio que haya hecho antes». María lo estudió por un momento más antes de asentir lentamente.
Está bien. Pero tienes que prometer que seguirás haciendo el molo. Alexandre sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Lo prometo. Mientras la noche avanzaba, Alexandre se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente en casa. El hogar de Esperanza no solo había salvado a los niños, también lo había salvado a él. Los días siguientes a la cena benéfica fueron un torbellino de actividad y emociones para Alexandre y todos en el hogar de Esperanza. La revelación de su verdadera identidad había sacudido los cimientos del albergue, pero también había abierto nuevas puertas y posibilidades. La mañana después del evento, Alexandre convocó una reunión con todo el personal y los niños. Parado frente a ellos, se sentía más vulnerable que nunca en su vida. Sé que les he fallado al no ser completamente honesto, comenzó, su voz cargada de emoción. Pero quiero que sepan que cada momento que he pasado aquí, cada conexión que he hecho, ha sido real. Este lugar, ustedes, me han cambiado de una manera que nunca imaginé posible. Luisa fue la primera en hablar. Alexandre, nos sorprendiste a todos. Pero también has demostrado tu compromiso con este lugar y estos niños. Creo que hablo por todos cuando digo que te queremos aquí, si estás dispuesto a quedarte. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Incluso Carlos, con su habitual actitud escéptica, asintió en señal de aprobación. María, que había estado callada desde la noche anterior, dio un paso adelante. ¿De verdad te vas a quedar?, preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Alexandre se arrodilló frente a ella. Si me aceptan, no hay lugar donde preferiría estar. La sonrisa de María fue toda la respuesta que necesitaba. Con el apoyo renovado del equipo y los niños, Alexandre se sumergió en la tarea de asegurar el futuro del hogar de Esperanza. Las donaciones de la cena benéfica habían sido sustanciales, pero él sabía que se necesitaba más para garantizar la estabilidad a largo plazo. Utilizando sus conexiones empresariales, Alexandre estableció una fundación para apoyar al albergue y otros proyectos similares. Convenció a varios de sus colegas para que se unieran a la junta directiva, aportando no solo fondos sino también experiencia en gestión y desarrollo. El molo de tomate, ahora famoso más allá de las paredes del albergue, se convirtió en el símbolo de su campaña de recaudación de fondos. Alexandre trabajó con un equipo para embotellar y vender el molo, con todos los beneficios destinados directamente al hogar de Esperanza. A medida que pasaban las semanas, el albergue experimentó una transformación. Se hicieron mejoras en las instalaciones, se contrataron más profesionales para apoyar a los niños, y se establecieron programas educativos y de formación profesional para los jóvenes mayores. Pero para Alexandre, el cambio más significativo fue personal. Dividía su tiempo entre dirigir su empresa y trabajar en el albergue, encontrando un equilibrio que nunca antes había tenido en su vida. Las tardes en la cocina con los niños, enseñándoles a cocinar y escuchando sus historias, se convirtieron en la parte más preciada de sus días. Una tarde, mientras preparaba el molo con María a su lado, la niña le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. Alexandre, dijo, aún acostumbrándose al nombre, ¿crees que tu mamá estaría orgullosa? Alexandre se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. Pensó en el viaje que lo había llevado hasta allí, en los secretos descubiertos y las verdades enfrentadas. ¿Sabes, María?, respondió finalmente, creo que lo estaría. No por quién era yo antes, sino por quién me he convertido gracias a este lugar. Gracias a todos ustedes. Mientras continuaban cocinando, el aroma familiar del molo llenando la cocina, Alexandre se dio cuenta de que había encontrado mucho más que las respuestas que inicialmente buscaba. Había encontrado un propósito, una familia y, finalmente, se había encontrado a sí mismo. El hogar de Esperanza no solo se había salvado, había florecido, transformando vidas, incluyendo la suya. Y mientras miraba a María,
sonriendo mientras revolvía el molo, Alexandre supo que este era solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.